Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a platicar en algunos minutos sobre la guía bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia. Verdaderamente es algo aberrante, estamos hablando de los criterios que van a utilizar con la pandemia COVID-19 en relación a las políticas de dignidad y sobre todo yo creo que lo que más nos interesa, lo más importante, es el tema de quién va a vivir y quién no va a vivir. O sea, algo totalmente absurdo, algo totalmente incongruente. Les dejaré el documento en el grupo de estudio que se llama Material de Estudio Doctor Sergio Arellano Rabiela. Lo subo para que lo puedan tener como referencia de la plática que vamos a tener en este momento. Verdaderamente es de molestia, es de aberración, no hay otra palabra, repito, de cómo se pretende manejar el tema de la vida en relación a los recursos que se van a asignar una vez que entre el punto más álgido de la pandemia. Bien, este documento se llama Guía Bioética para la Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia. En este orden de ideas, el documento está elaborado por el Consejo, en ese sentido, el Consejo de Seguridad en materia de salud habla de algo muy importante. Sobre este aspecto, vamos a ver, y me permitiría, si no tienen inconveniente, analizar algunos aspectos importantes de la fundamentación. Voy a leer algunos extractos del documento, en el cual habla de los elementos esenciales para poder entender un poco el contexto de lo que estoy hablando. Insisto, guía bioética para la asignación de recursos limitados de medicina crítica en situación de emergencia. Bien, primero, dar una fundamentación, dice, la presente guía se encuentra en el sustento del artículo 1, 2, 4, 73, fracción 16 y demás relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Asimismo, habla de la Ley General de Salud y habla también del Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General. Habla también de la creación del Comité de Ética de la Comisión Consultiva Científica y pone el fundamento también constitucional desde el artículo primero al cuarto. Habla de la comisión, de la resolución 1-2020 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Ley General de Salud, Reglamento Interior del Consejo de Salubridad General, así como algunas reglas internas de operación de los comités de la Comisión Consultiva Científica, así como el reglamento de la Comisión y del secretario de Consejo de Seguridad General, por mencionar algunos documentos. Ahora, hablando de este documento, el objetivo, fíjense, nada más un dato importante, el objetivo. Ser una guía bioética que propone criterios para orientar la toma de decisiones cuando se dé la emergencia de salud pública y genera una demanda en los recursos de medicina crítica que no sea suficiente satisfacer. Aquí entra la primera pregunta. No es ningún privilegio ni tampoco ninguna distinción que el Estado cumpla su función de respeto y de protección a los derechos humanos. Aquí por lo pronto la guía dice, vamos a orientar en un caso de emergencia, de medicina crítica, a quién se va a satisfacer y a quién no esta postura de la protección y tutela de la vida y la dignidad. Fíjense, otro aspecto importante de la guía. Uso específico y exclusivo de la guía. Esta guía es dinámica y entrará en operación si la capacidad existente de los cuidados críticos en un determinado hospital está sobrepasada o está cerca de ser sobrepasada y no es posible, referir a los pacientes que necesitan cuidados críticos a otros hospitales donde puedan ser atendidos de manera adecuada. Entonces, quiere decir que si yo estoy contagiado, en este sentido, habrá que ver la capacidad y habrá que ver si está sobrepasada. Y si está sobrepasada, entonces habrá que referir a otros hospitales para ver si me pueden atender. Otro aspecto absurdo de la guía. ¿A quién está dirigida esta guía? Esta guía está dirigida al personal hospitalario que pudiera ser parte de los esfuerzos para combatir el COVID-19.
En cada hospital, los comités hospitalarios de bioética deberán de comprender la guía mediante lectura a profundidad y deberán socializarla, así como apoyar al personal hospitalario en su adecuada implementación. Leeré otro párrafo, perdón que lea, pero la verdad es que habrá que destruirla con argumentos. Aquí, como mencionaba hace un rato, tenemos que proteger la vida y tenemos que proteger la dignidad de la persona ante la ignorancia de las personas quienes ejercen el servicio público y sobre todo estamos hablando que están atentando contra la vida y la dignidad de las personas. Fíjense, una cosa muy absurda. Biótica y la responsabilidad al COVID-19. Dice este documento. En el ámbito médico, los bienes escasos son aquellos cuya demanda en determinado contexto de atención sobrepasa el número de existencia de bienes por repartir. Existen dos clases de bienes, los bienes escasos divisibles y los bienes escasos indivisibles. Los bienes escasos divisibles son aquellos que por su naturaleza se pueden segmentar y pueden proveer una fracción de su utilidad original a un grupo de pacientes determinados. Por ejemplo, una cierta pastilla, un medicamento, se puede cortar en dos y cada paciente recibirá la mitad del beneficio terapéutico. Ahora bien, los bienes escasos indivisibles, por otro lado, son aquellos que por naturaleza no se pueden segmentar y solo un paciente se puede beneficiar de ellos en determinado momento. Por ejemplo, una máquina de diálisis, con el fin de simplificar de que aquí en adelante se utilice el término de recursos escasos, se deberá de atender que estamos hablando de recursos escasos indivisibles. Otro aspecto absurdo y totalmente enervante para el tema de dignidad y la vida. La escasez de los bienes pueden beneficiar a los pacientes en algo común dentro de la práctica médica. Por ejemplo, tanto países desarrollados como países en vías de desarrollo existe escasez de los órganos para trasplante. En países en vías de desarrollo existe escasez de camas de cuidados críticos en zonas rurales. Y eso no es raro escuchar que aún en las grandes ciudades de dichos países existe escasez de equipo de medicina crítica, por ejemplo, en el caso de los ventiladores mecánicos. Sigue diciendo este documento. La escasez de estos recursos nos obliga a preguntarnos cómo se deben asignar cuando dos o más pacientes lo necesitan. Por ejemplo, ¿a quién se le debe asignar una máquina de oxigenación para la membrana extracorpórea cuando tenemos de pacientes que se puedan beneficiar de ella? La respuesta a esta pregunta, dice este documento, no es obvia y existe una amplia literatura bioética en el caso. Otro aspecto de la guía. Los recursos escasos a asignar generalmente se requieren para salvar vidas. Ojo, hablan de la palabra generalmente. Su asignación a veces es considerada como si se eligiera quién va a morir. Sin embargo, dándonos un poco a tole con el dedo, la evaluación anterior del acto de asignación de recursos escasos es errónea. Lo que es la intención del médico detrás del acto de asignar escasos recursos es elegir quién va a sobrevivir. Entonces, sí hay una decisión de quién vive o no quién vive. La muerte o daño que sufre la o el otro paciente se prevé no en busca intencional ni puede evitarse. ¿Cómo es posible que este documento hable que la muerte o daño que sufre la persona que no fue electa por el personal médico no puede evitarse? Señores, un punto que será parte de las conclusiones de esta plática es que los derechos humanos no son negociables. Primero. Dos, estamos hablando de la vida y la dignidad de las personas. Tres, el Estado tiene la obligación de proveernos este tipo de circunstancias de manera puntual. A mí no me interesa y bueno, hago una aclaración sin tintes de partidos políticos. Yo jamás he militado y no tengo ninguna tendencia con ningún partido político. En este orden de ideas, entonces, estamos hablando que el gobierno actual, en lugar de estar pensando en tonterías como la construcción de un tren Maya, como la construcción de obra pública, que insisto, no es que no sea importante, por supuesto que es importante. Alguna vez en una clase de desarrollo sostenible se mencionaba que es prioritario la salud en un país, la salud, la educación, el transporte, la inversión, la generación de empleos.
Y todo el mundo decía, no, pues la salud, sí, bueno, claro, sin salud no hay nada, pero tampoco sin vida no hay nada. Y tampoco si no tengo transporte, ¿cómo me muevo para alimentar a mi familia? Y entonces entramos a muchas circunstancias que no es fácil valorarlo. Pero lo que sí entendemos ahorita que estamos viviendo una pandemia, en un problema de carácter internacional, en el cual el Estado tiene que proveer los recursos necesarios para salvar las vidas de las personas. Y que no me digan que ante la escasez vamos a decidir quién vive y quién no vive. Porque entonces el Estado está matando, es un genocidio. Está matando a las personas que no tienen ni la capacidad, ni la inteligencia, ni los argumentos para defender y exigirle al Estado que una vida es tan importante como cualquier otra. No le puedo poner precio a una vida. No puedo decir es que un anciano vale menos que una persona joven. Hicieron un documento porque los defensores de derechos humanos en algunos documentos presentaron una crítica de cómo era posible que dijeran que la persona de un adulto mayor no era importante a comparación de una persona joven que tiene la vida por delante, que tiene su futuro, cuando una persona de la tercera edad ya vivió, entonces pues ya no es importante su vida, ¿me explico? Entonces dijeron, vamos a cambiarla. Ya no vamos a decir que preferimos a los jóvenes que a las personas adultas mayores. Ah, pero aquí entonces estamos hablando de la elección en términos de que no existen los mecanismos necesarios. Y esto, señores, para los que saben de derecho penal, no es un estado de necesidad. Aquí claramente se está cometiendo un delito y el delito es muy claro, se llama homicidio y el responsable es el Estado. En algunos aspectos de este documento, fíjense, algo muy absurdo que dice este documento que me permitiré leer. En la práctica médica cotidiana, uno de los principios de justicia que se utiliza para asignar dichos recursos escasos es el orden de llegada. Entonces, si yo llego temprano vivo, si yo llego tarde me muero, por Dios, eso es absurdo, es una incongruencia, perdón que lo diga con sus palabras, es una estupidez. Como su nombre lo indica, sigue siendo el documento, como su nombre lo indica, se compara la fecha y hora en la que el paciente solicitó cierto recurso escaso contra la vida, la fecha, etcétera, y se elige al paciente que primero solicitó ese recurso. El principio de orden de llegada se ha justificado en términos de que es eficiente, transparente, mantiene un neutro respecto de cualidades personales y sociales y se trata de manera equitativa. Yo quisiera preguntarle a los médicos que sean honestos. ¿Van a dejar morir a su mamá? ¿Van a dejar morir a sus familiares por salvarle la vida a una persona joven? ¿Tendrán la ética de hacerlo? ¿Aplicarán esto? Les aseguro que no. Estoy completamente seguro que no. Solamente es para justificar las muertes que se vienen de las personas que no saben de derechos humanos. Otro aspecto muy importante que me interesa que se haga del conocimiento público, insisto, de esta guía bioética, la aberración de la guía bioética, es segundo principio de justicia, que se utiliza para asignar recursos de escasos en medicina crítica, es el principio de necesidad médica. El principio mantiene que aquel paciente cuya salud está más deteriorada es quien debe recibir el recurso escaso, pero si recibir este tratamiento no fuera útil, entonces recibir el bien no ayudaría al fin terapéutico. En ese sentido, será inapropiado asignar dicho recurso a este paciente. Por ejemplo, dentro de un grupo de pacientes con enfermedad renal crónica, aquel que se encuentre más enfermo es quien debe de recibir el riñón. El principio de necesidad médica puede ser utilizado en conjunto de principios de orden de llegada, pero por ejemplo, aquí pone la guía un supuesto. Por ejemplo, el principio de orden de llegada se utiliza si la condición médica de dos o más pacientes en espera, entonces el principio de necesidad médica entra en acción y dicho paciente debe de recibir el primer órgano y ese es un criterio que han utilizado en materia de trasplantes. Otro aspecto fundamental que me interesaría mucho que ustedes entendieran y que puedan generar un aspecto verdaderamente indignante. Un principio fundacional de justicia social es que todas las personas tienen el mismo valor y los mismos derechos. Además del principio de justicia, los principios orientadores de esta guía son, ojo, dignidad humana, solidaridad y equidad. Esto refleja la idea de la dignidad humana que se encuentra reconocida, dice este documento, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y citan el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Bien, ahora mencionan,
En la práctica de la salud pública, lo anterior se traduce al principio de trato justo y no de exclusión. Esto quiere decir que, como está establecido en el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que por el principio todas las personas son candidatas para recibir la atención a la salud y disfrutar del nivel más alto posible de salud física y mental, se deberán de tomar en cuenta características, ojo, edad, sexo, afiliación política, orientación sexual, origen étnico nacional, discapacidades, condiciones sociales y de riqueza, para que no excluyan a ningún paciente de ser candidato a recibir dicha atención médica. Finalmente, uno de los aspectos que vale la pena hacer mención en esta guía bioética dice, si la salud tiene por objeto cuidar la mejora de la población, de cada uno de ellos, y que tengan igual valor y dignidad, esto nos llevará a concluir, ojo, en primer momento que el objetivo de la salud pública durante una emergencia de esta naturaleza es doble: tratar al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas. Repito este aspecto que a mí se me hace totalmente absurdo. El Estado entonces, repito, en esta contingencia, en esta emergencia, en la cual tiene, según señala el documento, una naturaleza doble, es, repito, subrayado con mayúsculas y en rojo, tratar al mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas. Salvar la mayor cantidad de vidas, ojo, requiere, y ponen parámetros, uno, la probabilidad de que un paciente mejore y sobreviva. 2. El tiempo que dicho paciente utilizará los recursos utilizados que pueden volver a reutilizarse. Señores, aquí queda muy claro, nos están dando una justificación para generar un genocidio. No hay otra palabra, es un genocidio. Quieren matar personas indefensas, quieren matar a las personas que no puedan defenderse, quieren matar a las personas porque dicen que no hay los medicamentos, quieren matar a las personas porque están justificando que esto, el genocidio puede ser un acto legal, puede ser un acto justificado en derechos humanos. Están dando una interpretación totalmente distinta del documento. Me queda claro que hay circunstancias en las cuales el Estado tendrá determinadas dificultades, pero la idea de un Estado y la responsabilidad de un Estado es cumplir con la protección, la defensa, la tutela de los derechos humanos, y al ciudadano no le interesa qué tenga que hacer el Estado. Para eso están los recursos que nosotros proveemos a través de nuestras contribuciones, perdón, y que esto generaría que se tenga una administración adecuada para tener la mejor atención médica y que nadie, absolutamente nadie, pueda perder la vida. Absolutamente nadie. No tiene valor económico, no tiene una situación que pueda ser comparable con una disculpa. Ahora lo que están haciendo es, ni siquiera dejan ver a los pacientes, simplemente informan que cree, su paciente se murió, su familiar se murió, no lo puede ver, y independientemente que no lo puede ver, ya lo tuvimos que tratar porque estaba con con un padecimiento que sí, obviamente es un factor de salud pública, entonces el Estado, por supuesto que tiene que tutelarlo, entonces no nos lo dejan ver, ya lo enterraron, no supimos cuál fue la circunstancia, simplemente murió por el COVID-19, cuando esto es falso si se atiende de manera adecuada. Entonces, imagínense, el Estado debe tratar el mayor número de pacientes y salvar la mayor cantidad de vidas. La probabilidad y el criterio que deben de tomar es uno, que el paciente pueda sobrevivir, y dos, el tiempo que tendrá que utilizar este tipo de utensilios o aditamentos o medicinas o respirador, etcétera. Otro aspecto que me permitiré leer brevemente se dice, insisto, estoy leyendo la guía bioética que se va a utilizar en el caso del COVID-19 una vez que entre el punto más álgido de la pandemia en los hospitales como criterios para saber. La pregunta es muy clara, ¿quién vive y quién no vive? Bien, estoy refiriendo a expertos que han elaborado un documento, contenido, se los, insisto, repito, el documento completo se los haré llegar en material de estudio que lleva el nombre de un servidor, doctor Sergio Arán Rabiela, y es la guía bioética elaborada por expertos del Consejo de Salubridad General. Bien, dos aspectos fundamentales. Fíjense, diversos
tratados en materia de derechos humanos, aun cuando no contemplan de manera específica situaciones de acceso a cuidados críticos en emergencias de salud pública, recomiendan en general considerar la situación y consideraciones de grupo en temas uno, vulnerabilidad, no discriminación y sobre todo analizar primero niños o mujeres y particularmente niños, mujeres embarazadas, personas con alguna discapacidad, personas pertenecientes a grupos étnicos, adultos mayores y quienes puedan correr un riesgo al estar contagiados como pacientes enfermos. Y entonces aquí este documento dice, esto conduce a la obligación de hacer ajustes razonables para que la atención que se brinda a personas que pertenecen a estos grupos no pueda dar lugar a discriminación por tales condiciones. Entonces ya no entendí. Por un lado, hay establecimientos que me dicen, si llego temprano, ya la hice porque voy a vivir, porque el principio es llega temprano, a ti sí te atiendo y si llegaste tarde, en un principio de transparencia y de justicia, va a vivir el que llegue temprano. O sea, es cuestión de minutos el que el Estado decida quién va a tener el privilegio de vivir o no. Y por otro lado me dice, toma en cuenta los grupos vulnerables. Muy bien. Bueno, que las personas adultas mayores no son también grupos vulnerables, que no estamos hablando de condiciones específicas, donde estamos hablando de vida humana y donde no tenemos que elegir entre si vive o no vive. Ese no es el tema. No es el tema saber a quién vamos a escoger. El tema es que el Estado debe de proteger y debe de llevar a cabo todos los actos para que no se pierda ninguna vida. Otro aspecto que, bueno, hice un entripado cuando lo estaba viendo, verdaderamente sí estoy molesto, estoy enojado por todas las tonterías que se dicen, lo puse con rojo del documento, está en la página 10, en la página 5 del documento, que repito estará a su consideración, y dice, en una resolución reciente adoptada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, denominada Pandemia y Derechos Humanos en las Américas, se especifica que en todos los casos excepcionales en que fuera inevitable adoptar las medidas limitables para algún derecho social como la salud, los estados deben de velar porque tales medidas estén plenas y estrictamente justificadas, sean necesarias y proporcionales, teniendo en cuenta que todos los derechos en juego y la correcta utilización de los máximos recursos disponibles. Y dice, esta guía atiende a este reconocimiento, a este requerimiento. Señores, no sé si estén insultando nuestra inteligencia. Uno de los grandes dilemas que tenemos al momento de analizar algún documento, alguna jurisprudencia, algún tratado, alguna ley, etcétera, es una parte fundamental de la cultura jurídica que es la argumentación y la interpretación jurídica. ¿Cómo lo interpreto? ¿Qué es lo que dice la filosofía del documento y qué es lo que me quieren dar a entender? Pareciera que están justificando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está autorizando la muerte de las personas de manera válida y entonces esta guía tiene perfecta validez jurídica y esto es una aberración. No saben leer, no saben pensar. Aquí simplemente me voy a un aspecto, me regreso al documento, una palabra fundamental. No dice que la Comisión Interamericana en el documento denominado Pandemia y Derechos Humanos en las Américas permita legalmente la privación de la vida. Simplemente algo que no saben leer, por Dios, hay que entender lo que dice este documento. Se especifica simplemente en casos excepcionales en que fuera inevitable adoptar las medidas que limiten el derecho social, que fueran inevitables adoptar medidas. Esa es la palabra clave, inevitable. Algo inevitable podría ser, no sé, lo que en derecho conocemos como un caso de fuerza mayor, el caso fortuito. Bueno, hay un sismo, híjole, bueno, lo pude prever, pues no, murieron personas, pues ni hablar, pues sí, no pudimos porque o un tsunami o algún fenómeno de la naturaleza son circunstancias que no podemos prever, es inevitable que haya la pérdida de la vida. Bueno, pues ahí queda muy claro el ejemplo. Pero aquí este caso sí es evitable. Lo peor del caso es que la Organización Mundial de la Salud avisó con tiempo de la pandemia. El Estado mexicano no ha hecho nada. Todavía el presidente de la República dice, vamos bien, no se preocupen, vamos de salida, salud y amor, besos y abrazos para todos, no se preocupen, no nos vamos a morir. Cuando la realidad es otra.
Y ojo, no hablo de tintes políticos, mis respetos para la institución y la investidura del presidente de México. Pero eso no me limita a criticar el trabajo que está haciendo de manera deficiente y sobre todo, el día que se muera algún familiar del presidente o que se muera algún familiar de la secretaria de Gobernación o del secretario de Salud, quiero pensar que estuvieran tan tranquilos como las muertes de las personas que no tienen ningún tipo de asesoría jurídica, que también un aplauso y un verdadero reconocimiento para aquellos despachos de abogados que de manera pro bono están asesorando a todas las personas para evitar esta tragedia, para evitar que se siga lacerando el derecho a la vida y sobre todo a la dignidad de la persona humana. Entonces, que no me digan que el documento está sustentado en base a derecho, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo faculta. Y todavía tienen el cinismo de decir, esta guía atiende a este requerimiento. Mis respetos para el clan médico, mis respetos, obviamente, es un aspecto fundamental, es un aspecto de relevancia en el cual, por supuesto, la medicina, al igual que el derecho y la bioética, van de la mano, la ética, van de la mano en muchos supuestos en los cuales tenemos que trabajar de manera integral. Pero aquí el hecho de justificar que los médicos van a protegerse de una responsabilidad, inclusive hasta negligencia, no es un estado de necesidad. Y obviamente, al ser un servidor público, en el caso de los hospitales del estado, por supuesto van a decir, bueno, ¿y yo qué hago? Yo como médico, ¿qué hago si no tengo los medicamentos? ¿Me van a culpar a mí? Bueno, hay una responsabilidad que en derecho se llama responsabilidad solidaria. ¿Le pediste al Estado que te los diera? No, no se los pedí, eres corresponsable. Ahora, se mueren personas, el Estado va a ser responsable. Pero aquí entra una circunstancia muy importante. En España, por ejemplo, y en otros países europeos, que el asunto va mucho más evolucionado, más adelantado en la parte trágica, digamos, del movimiento que se está generando a nivel mundial, pues bueno, están demandando al Estado por la negligencia y los daños patrimoniales que genera el haber perdido a familiares por la falta de atención en el momento adecuado. Pero bueno, y aquí la pregunta es, pues por supuesto, ¿procede la demanda? Claro que sí. Es una demanda de responsabilidad civil. E inclusive yo puedo demandar al Estado los daños y perjuicios, más aparte el daño moral que me está generando. Pero mi pregunta es esto. Bueno, el Estado tendrá una responsabilidad de carácter económica. Dirá, bueno, pues cuánto te tengo que pagar si es que un juez así lo decide. eh, ¿Cuánto te tengo que pagar porque se murió tu mamá, se murió tu hermano, se murió tu abuelita, se murió tu hijo? ¿Cuánto quieres por la vida de tu familiar? ¿Y el daño moral? ¿Nos van a regresar la vida de nuestros seres queridos? ¿Una demanda contra el Estado será la respuesta? No, señores. Habrá algunos, bueno, pues que a lo mejor lo económico podrá ser un factor que les ayude a mitigar su dolor, pero jamás va a cambiar dinero, jamás va a como el Estado cuando se le ha demandado por daño moral, cínicamente ha manifestado, perdón, lo siento, nos equivocamos. En el sistema penal anterior, no ahorita en la oralidad, sino en el sistema penal anterior, existía lo que se llamaba, usted disculpe, una persona que presuntamente hubiera cometido un delito. A mí me tocó particularmente, el caso fue materia de publicar un libro en aquel entonces, se llama Daño moral y derechos humanos en la Procuración de Justicia, en la cual una persona fue acusada por violación porque tuvo una riña con su pareja sentimental, se enojaron, la mujer fue y lo denunció, habían tenido cópula, le hicieron un dictamen pericial y efectivamente se señaló que habían tenido ese contacto, pero jamás se demostró que hubiera existido violencia y sin embargo así, por la presunta responsabilidad, al señor lo internaron en un centro de readaptación social, lo ficharon, lo violaron y estuvo un año y medio privado de su libertad. Cuando entra la Comisión de Derechos Humanos, cuando tuvimos la oportunidad de trabajar en un equipo multidisciplinario con el doctor Jorge Carpizo MacGregor, primer ombudsperson a nivel nacional en nuestro país, se analiza el caso, empezamos a revisar toda la documentación y no había un elemento fundamental, la violencia. Señores, ¿cómo van a acusar a una persona de violación si no hay violencia? Aunque haya existido cópula, fue consentido el acto. Sin embargo, esta persona fue remitida a un centro de reclusión año y medio, que toda la averiguación y toda la consignación era para que no salieran muchos años. En las conclusiones tuvo que intervenir la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal en aquel entonces, era
un asunto del fuero común, firmando conclusiones inacusatorias y al final pidiéndole perdón a la persona. Oiga, perdón, ¿qué cree? Pues efectivamente usted no hizo nada, pero pues estuvo un año y medio en la cárcel. Pues no se preocupe, ¿no? Eso pasa, eso sucede. Perdónenos, discúlpenos, así es el sistema de derecho, así es el sistema de justicia en nuestro país. No pasa nada, ya váyase a su casa y váyase con la tranquilidad de que usted va a estar pues con nuestro agradecimiento de que no pasó nada, ¿no? De que se acabó el asunto y que usted puede regresar tranquilamente a su hogar. Bien, pues a grosso modo, digamos que este es el documento y concluyo con la última parte del documento, está en la página 13, que insisto, pongo el documento a su consideración. En el grupo de estudio se llama Material de Estudio Doctor Sergio Arellano Rabiela. Subiré el documento y si hay comentarios y demás, con mucho gusto las analizamos, las respondemos, las canalizamos. Quiero decir que el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos, el cual me honro en presidir, es también un ombudsperson académico. Así es que con mucho gusto podemos entrar a recomendaciones sustentadas en derecho para evitar violaciones al derecho a la vida y a la dignidad de la persona. Quiero concluir con el último párrafo, insisto, no es todo el documento, mi intención no era leer todo el documento, simplemente hacer un extracto de las aberraciones y las tonterías que dice este documento y que se está utilizando. Bien, fíjense, el último párrafo para que nos vayamos contentos. Tratamiento clínico para pacientes que no califican para recibir cuidados críticos. Y dice este documento. Las y los pacientes que no califiquen para recibir cuidados críticos deben continuar recibiendo atención hospitalaria dirigida especialmente al manejo de los síntomas, por ejemplo, fiebre, delirio, disnea, un síntoma de angustia provocada por la enfermedad, y se buscará que las y los pacientes tengan el mejor final de vida posible. Imagínense, o sea, verdaderamente estoy enojado. Repito esta primera parte. Las y los pacientes que no califiquen para recibir cuidados críticos deberán continuar recibiendo atención hospitalaria dirigida especialmente al manejo de los síntomas, fiebre, delirio, etcétera, y se buscará que las y los pacientes tengan el mejor final de vida, de preferencia, ojo, de preferencia, atendidas por personal de cuidados paliativos. De no ser esto posible, entonces la atención será provista por el personal de salud disponible, que deberá estar informado de las recomendaciones de las y los expertos para cuidados paliativos. Es sumamente importante aliviar los síntomas de los pacientes que requieren ventilación y no la reciban. Si la medicación no es suficiente para aliviar los síntomas, se debe considerar la sedación, no con la intención de provocar la muerte, pero sí con la intención de que el paciente termine su vida sin sufrimiento. La sedación paliativa en pacientes hipóxicos con progresión de la enfermedad no subsidiaria al tratamiento es considerada como una expresión de buena práctica clínica y debe de seguir las recomendaciones existentes. Lo estoy leyendo literalmente el documento. Quiere decir que, bueno, el Estado va a decidir quién vive y quién no vive. Muy bien. Llegué tarde, como decía hace un rato. Algo muy absurdo. Estoy enfermo, llego a un hospital. Llego a las 8 de la mañana, me van a atender. Una persona que llega a las 2 de la tarde, espérese, porque el otro llegó primero. Primer criterio, ¿no? Oiga, ¿cuánto va a vivir? Pues no sé. ¿Está enfermo? Pues sí, estoy enfermo. ¿Qué tiene? Pues tengo, pues no sé, estoy enfermo de la presión, o tengo diabetes, o tengo... ¿sabe qué? Entonces espérese tantito, mejor vamos a ver, para alguien que tenga más proyecto de vida. Muy bien, otra aberración. Bien, fundamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para justificar la muerte de las personas es falso. No saben leer y no saben analizar cuál es el espíritu de esa norma. Siguiente, no se preocupen, el Estado está haciendo su esfuerzo. Si no hay los suficientes medicamentos, ventiladores y demás, no se preocupen, muéranse. De todos modos, hicimos lo posible, no pasa nada.
Yo sigo construyendo mi Tren Maya, yo sigo viajando, yo sigo destinando recursos pues para campañas políticas o otros aspectos electorales o en sí algunas otras condiciones que sí me dan a mí un gran prestigio como gobernante. Que se mueran personas, ojo, las personas que les llaman invisibles, que no sé por qué les llaman así, las personas que no me van a dar molestia, las personas que no tienen asesoría jurídica, las personas que no tienen conocimiento de derechos humanos, las personas que simplemente van a decir, bueno, pues mi familiar se murió, pues qué pena, qué triste, qué feo que una persona se muera, es verdaderamente triste que se haya muerto, pero pues bueno, por lo menos el Estado hizo lo suyo. Se murió y pues bueno, nos han dicho, esta enfermedad es mortal y te vas a morir, si no te cuidas. Pero no nos han dicho, oye, y si por la razón que sea tuve la circunstancia inadecuada de haber sido contagiado, no recibo atención médica, pues te esperarás, ¿no? Y repito, si ya hay una responsabilidad directa del Estado, porque insisto, la Organización Mundial de la Salud avisó con la debida antelación para tener los cuidados previos y evitar lo que ahorita viene en esta última fase, el contagio y la muerte de las personas. Pero repito, van a decir, yo te dije que no salieras, yo te dije que te cuidaras, yo te dije que utilizaras los cuidados preventivos, que para la persona infectada o que ya lo tenía, esto ya es totalmente irrelevante. Y lo más indigno, absurdo, tonto, y perdón que lo diga con todas sus palabras, estúpido, es el hecho de que el Estado quiera decirnos que si no soy de los privilegiados que tengan la atención médica cuando se esté en fase terminal por la falta de atención de medicamentos en caso del contagio del COVID-19, no me preocupe, buscarán que tenga, que tenga una muerte lo menos trágica, ¿sí? Me ayudarán sedándome, me ayudarán con los llamados cuidados paliativos para que tenga una muerte no tan fea, o sea, para que no le sufra, ¿no? Para que no me vaya tan mal y que finalmente cuando ya los dolores sean totalmente insoportables, pues me tienen sedadito y ya con eso pues me voy con una muerte digna, atendida por el sistema de protección de la salud de mi país. Esto es lo que está generando un aspecto totalmente absurdo, totalmente irrelevante, totalmente incongruente. Por favor, lean este documento. Por favor, entiendan lo que dice este documento. Insisto, en materia de interpretación, que es una herramienta que se ha utilizado a nivel mundial, es démosle sentido al documento. Nos quieren dar a entender que está permitido la asignación de vidas en base a esta guía bioética y es falso, no es cierto. Habla de una palabra fundamental. Si yo voy a un diccionario de la Real Academia de la Lengua y reviso que dice inevitable, cuando el caso sea inevitable quiere decir que no se pudo evitar. La pandemia sí se pudo evitar en los cuidados preventivos y en la posible privación de la vida de muchos seres humanos que no tienen o no tendrán acceso a la información adecuada y que puedan salvar la vida de sus familiares, la vida de las personas más cercanas. Los derechos humanos no se negocian, los derechos humanos no son transigibles. No le estoy pidiendo ningún favor al gobierno, no le estoy pidiendo que por favor busque las medidas necesarias para poder responder a la pandemia que se viene. No le estoy pidiendo un favor, es su responsabilidad. Ahora, aquí entra una grave incógnita. Una vez conociendo este documento, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar con los brazos cruzados? ¿Vamos a esperar a que estemos contagiados o que alguna persona cercana a nosotros se contagie para tomar cartas en el asunto? Exijámosle al Estado, pidámosle que tengan todos los elementos necesarios y repito, cada vida que se pierda, cada vida que no sea atendida negligentemente será un genocidio público del Estado, peor que si fuera una guerra mundial. Es un exterminio que pareciera, como algunos politólogos han señalado, que a lo mejor pues es un genocidio provocado con la intención de que, pues bueno, la humanidad necesitaba un respiro y necesitamos ser menos en un mundo global donde pues cada vez somos más y a lo mejor los recursos ya no van a alcanzar y tantas cosas que se han dicho alrededor de esto. Lo que sí queda claro es que no podemos dejar que se mueran las personas. No podemos, y repito, esto no tiene ningún tinte
de ningún partido político. A mí no me interesa la política, jamás me ha interesado. La política mal concebida, no la política que hablaba Aristóteles, de la polis griega, donde todos somos políticos por vivir en la polis, por vivir en la ciudad. Me refiero a las porquerías que se nos mencionan pensando que no tenemos la inteligencia necesaria para saber que el gobierno nos está manipulando, que nos están tratando de convencer que si se mueren personas es porque fue inevitable, que nos están diciendo que los médicos van a hacer su mejor esfuerzo, que están diciendo que si no hay recursos, no importa que se mueran personas, no importa, es parte de una pandemia, no hicimos lo que teníamos que hacer cuando el gobierno no ha hecho su parte. Exijámosle al gobierno que tenga los medicamentos necesarios. No sé qué tenga que hacer, ese no es papel del ciudadano, pero sí de las instituciones. Que hagan más hospitales, que contraten más personal, que busquen ayuda internacional, que pidan apoyo a las ONGs, que se alíen con las escuelas y facultades de medicina, que pidan apoyo y ayuda internacional humanitaria. Esto es un exterminio que se está manejando con una cuestión muy absurda. Es una pandemia, es salud, se hizo todo lo que se podía hacer. Ah, y estamos conforme a los derechos humanos. No es cierto, señores. Este documento no está conforme a los derechos humanos. Este documento se quiere manejar como una idea pública para que la gente que no sepa derechos humanos piense que es correcto que la vida está en decisión del Estado y que el Estado va a decir quién vive y quién no vive y que el Estado va a decir, pues ni modo, se murió, que el Estado no está haciendo nada porque no puede hacer nada, porque es inevitable que haga algo, cuando tiene los recursos necesarios para tener la tecnología de punta y que paren obra pública y que paren las campañas políticas y que le quitan con todo respeto dinero a servidores públicos que en estos momentos es un caso crítico que deberían de apoyar por justicia social, que es parte de la labor de un servicio público, en aras de las personas más vulnerables, de las personas que día a día están viviendo esto, de las personas que sí están muriendo personas, sí están muriendo personas por falta de atención médica, sí están muriendo personas porque no hay tratamientos, sí están muriendo personas porque las estamos dejando morir. Hagamos valer los derechos humanos, señores. Los derechos humanos no es moda. Los derechos humanos no es como una carta de buenas intenciones. Son derechos que tenemos por el simple hecho de ser personas y todos los tenemos. Hay que hacerlas valer. No hay de otra. Hay que hacerlas valer. Verdaderamente es indignante este documento. Verdaderamente es aberrante que con este documento se quieran matar vidas humanas. Con esto es aberrante pensar que se está teniendo a la dignidad, ojo, en este último párrafo, la dignidad. Oye, sí estoy pensando en tu dignidad. Quiere decir que ya cuando te estés muriendo, ya cuando, porque no fuiste de los beneficiados en el programa del Estado y la guía bioética y los criterios a nivel internacional para rescatar la vida de las personas en una pandemia, como pudo haber sido la tuberculosis o alguna de estas enfermedades que existían antes, no te preocupes, dignamente vas a morir, te voy a tener sedadito y te voy a tener drogadicto y te voy a tener bien cuidadito para que no sufras tus últimos días. Señores, no estamos para eso. Es ignorancia de nosotros, desconocimiento ante los derechos humanos y creo que tenemos que actuar. A lo mejor estamos en el semáforo amarillo. Ojalá pudiera decir que es el semáforo todavía color verde. Estamos en el amarillo, pero va a pasar al rojo. Eso es inevitable. Y Dios quiera que ninguna persona cercana a nosotros esté en este supuesto, porque entonces sí vamos a entender lo que estoy hablando. Pero tampoco hay que deshumanizarnos y decir, a mí no me importa que se mueran otras personas, total, mientras yo y mi familia, mis amigos también, que se mueran otros. No podemos dejar de ser sensibles a la humanidad, es algo que nos está pasando. Sensibilizarnos de lo que está pasando en el mundo. No podemos ser ajenos a la muerte de las personas que no han tenido la oportunidad de entender esto que estamos platicando ahorita y que ustedes sí están teniendo la oportunidad de entenderlo, de aplicarlo, de hacerlo valer y que no exista ni una vida que se pierda por más que el Estado quiera justificarse. Sé que van a haber muchas críticas a esto, sé que a lo mejor muchas personas van a querer dar contraargumentos y bueno, es debatible y con mucho gusto podríamos plantear un debate con quien sea, ¿sí? Con autoridades, con las autoridades, quien sea, hacemos un debate, ojo, no político, académico y con conocimiento. Eso es lo único que nos puede dar la razón. Conocimiento, aplicación de las normas humanitarias, aplicación del Estado de Derecho, aplicación de los derechos humanos, y estoy hablando de las normas consagradas en nuestra máxima nuestra ley suprema, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para los que no tengan conocimientos jurídicos, les invito a que lean el artículo primero de la Constitución, principio por persona, donde dice que todos tenemos derechos humanos, todos, sin distinción alguna, no hay discriminación, siempre debemos de buscar la protección más amplia. Eso lo dice nuestra Constitución en la teoría, pero en la práctica se piensa que es otra cosa. Y que no me hablen de que están otros derechos en concurso. Señores, en este caso, el genocidio no tendría comparación con el derecho a tener una obra pública. Algunos dirán, es que es importante la obra pública. Claro que es importante. Es importante invertir en educación, pues por supuesto, sin educación no hay nada. Pero ojo, en este momento lo que necesitamos es salvar vidas. En este momento la emergencia es sanitaria. En este momento es buscar de qué manera se evita la muerte de personas y que el Estado se está justificando. Eso es lo más desnable. Que el Estado se está justificando y que está diciendo que está haciendo lo correcto. Que la muerte de personas es correcto. Que la guía bioética se va a aplicar. Que no pueden hacer absolutamente nada más. Que se mueran los que se tengan que morir. Eso es la decisión del Estado. No podemos dejar de alzar la voz. No podemos dejar de conocer este documento, de criticarlo. Y sobre todo, algo bien importante, hagamos algo desde su foro, sus trincheras, compartan la información, lean el documento, exíjanle de manera, con esto no quiero decir que hagamos una revolución y vayamos todos a Palacio Nacional a golpear al presidente. Hagámoslo de manera inteligente, presentemos un documento, vayamos a las instituciones, exijamos que este derecho se cumpla. No es cortesía del Estado, es un derecho que tenemos. Mi pregunta es, ¿lo quieren hacer valer o no lo quieren hacer valer? Quedará en cada uno de nosotros. Por mi parte, en estos minutos quise compartir con ustedes esta preocupación, esta situación que, insisto, puede ser objeto, materia de que puedan salvar la vida de muchas personas. Familiares de ustedes, amigos de ustedes, y aunque no lo sean, estamos hablando de vidas humanas que todas son importantes y que nadie merece morir por negligencia del Estado. Y que todo lo que nos digan para justificar, que seguramente van a sacar argumentos, todo lo que digan para demostrar, es simplemente darnos a tole con el dedo para decir, está equivocado lo que están diciendo, no es cierto. Hay argumentos jurídicos, hay argumentos bioéticos, hay muchas cosas. Otros países pasaron por lo mismo. A mí no me importa lo que haya pasado en otros países. A mí lo que me importa es que no se mueran personas. Y esto no solamente es para el Estado mexicano, esto opera para cualquier estado del mundo, cualquier estado del mundo, es exactamente lo mismo en la aplicación de los derechos humanos en temas de dignidad. Así es que no son actos de rebelión, son actos de conciencia, de conocimiento y sobre todo, repito, hagamos valer que este análisis, esta información y generemos debates, repito, hagamos los debates necesarios, hagamos las reflexiones que sean necesarias, confrontemos a las autoridades con respeto, pero con conocimiento y con claridad. Hagamos que las personas entiendan que no somos ignorantes. Es muy fácil acarrear masas, y eso ha sido una cuestión que en la ciencia política, en la teoría del Estado, se ha criticado mucho. Acarrear masas. No, la gente es acarreada por su ignorancia. Es más fácil acarrear a gente que no tenga conocimiento, gente que no esté preparada, gente que se pueda acarrear de manera multidisciplinaria cuando se les ordena, ya ni siquiera se les invita a pensar, se les ordena. Entonces, en ese supuesto y en ese orden de ideas, tenemos nosotros con conocimiento, con inteligencia, con argumentos, con la razón en la mano proteger vidas. De eso se trata, con la razón en la mano. No se trata, repito, de hacer una crítica al gobierno actual como si fuera una tendencia partidista. Se trata de analizar que quienes nos representan, ojo, quienes nos representan, su nombre lo indican, son representantes de la sociedad. Lean El Príncipe de Maquiavelo, lean El Leviatán de Thomas Hobbes, lean el Pacto Social de Rousseau, el Contrato Social de Rousseau. Todos estos esquemas ya los habíamos analizado en grandes obras de la literatura y que se menciona el poder está en el pueblo. Es un principio que está consagrado en la Constitución. El poder somos nosotros, no los que nos gobiernan. Ellos son nuestros representantes y tienen que hacer lo que la sociedad les pida. Pero no lo hacen porque nosotros no lo pedimos, no lo exigimos, no nos interesa, no nos involucramos. Hacen lo que se les da la gana porque nadie les dice lo que se tenga que hacer. Pero ojo, desde un punto de vista con razón, con conocimiento.
con estructura, con ideas, con fundamentos. No es confrontar por confrontar, es confrontar con la razón y con esto estamos, y repito, salvando vidas. Espero que esta pequeña charla en relación a este documento del Consejo de Salubridad General en relación a la guía bioética sobre el COVID-19 verdaderamente les haya generado la inquietud o por lo menos el interés de conocerla a mayor profundidad. Repito, lo subiré al grupo de estudio. De todos modos, lo pueden bajar de internet, así se llama, guía COVID-19 en materia de bioética para el tratamiento de cuidados. Ahorita les doy el nombre exacto. Se llama Guía Bioética para la Asignación de Recursos Limitados de Medicina Crítica en Situación de Emergencia. Así se llama este documento, lo pueden bajar, lo pueden consultar, está emitido por el Consejo de Salubridad General. Es un documento público, es un documento que está a la luz de todo, pero repito, que no los convenzan, que no les den argumentos de lo que están haciendo es correcto. Me aterra pensar que se maten personas legalmente. Me aterra pensar que justifiquen la falta de dignidad de la persona humana. Me aterra pensar que las personas que se mueran y que les den una muerte no tan grave como dice el documento, sea un actuar correcto del Estado. Entonces regresamos al Estado autoritario, regresamos al Estado eh, gendarme, al Estado imperativo y no un Estado humanitario como es el Estado mexicano. No es una circunstancia que nosotros tengamos que tolerar. Si decimos que tenemos derechos humanos, no es solamente la parte teórica, no estamos hablando solamente de una parte teórica, estamos hablando de la práctica. Lean sus derechos, los invito a leer la Constitución, primeramente. Es un aspecto que habría que revisar, que habría que analizar, que habría que debatir inclusive, que habría que discutir. Pero ojo, lo más importante que estamos haciendo es proteger la vida humana, la dignidad del ser humano, proteger que no haya pérdidas de la vida y sobre todo, repito, entendamos la esencia de la norma jurídica desde sus orígenes en materia de derechos humanos, la parte de la interpretación del Estado, los derechos en concurso, la colusión de todos los derechos que puedan haber en todo esto, la jerarquía, obviamente, en cuanto a la circunstancia actual, pero repito, en una circunstancia como la que estamos viviendo en este momento, es ¿qué vamos a hacer nosotros para evitar que sigan muriendo personas? ¿Qué vamos a hacer nosotros para evitar que no se trate indignamente y con criterios totalmente aleatorios para saber quién vive y quién no vive? Realmente es un documento, repito, por favor léanlo, analícenlo. Sería interesante igual si quieren que hagamos algún tipo de debate, seguir profundizando en el tema, invitar a más expertos, invitar a médicos, investigadores, a gente que esté en la misma postura, pero ojo, en la argumentación, sobre todo, algo muy importante, y esto es lo que estamos avalando las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos. Hablar, pues es muy bonito, la retórica es muy bonito, el discurso es muy bonito, pero necesitamos hablar con argumentos. Si no tenemos argumentos, simplemente sería una discusión de ideas. Y con todo respeto, la discusión de ideas, cada quien puede pensar lo que quiera, cada uno puede tener una idea diferente y eso es muy respetable, ideas. Pero cuando tengo un argumento sólido y cuando estamos hablando de cosas reales y cuando estamos hablando de elementos que tienen como finalidad el convencer y el finalidad salvar vidas, que ese es el fin último, salvar vidas y atender a la dignidad de las personas, con eso no se negocia. Estamos abiertos para cualquier discusión. Espero que esta plática en relación a esto haya quedado un poquito claro, que les deje ese sentimiento de seguir buscando, ampliando, confrontando ideas, sacando algunos instrumentos o alguna referencia que nos pueda dar luz, sobre todo en la búsqueda, repito, en la búsqueda de la lucha de la dignidad de la persona. No justificar, ojo, no justificar que el Estado está haciendo lo correcto, aunque puedan existir posturas de que es el papel del Estado y está haciendo lo correcto y tendrán razonamientos, pongámoslo los dos en sintonía, qué es lo correcto que se supone está haciendo el Estado y qué es lo que se está consiguiendo con la pérdida de las vidas humanas, que eso por supuesto no estamos hablando de un coche, no estamos hablando de la desocupación de una casa, no estamos hablando de una política pública, estamos hablando de la vida de muchos seres humanos que van
a estar en un estado de necesidad próximamente y que no se está haciendo lo que se tiene que hacer. Y repito, tajantemente, es responsabilidad del Estado y en manos de cada uno de nosotros será el actuar de defender en base a derechos humanos la vida y la dignidad de las personas. Por mi parte, muchas gracias. Están mis datos de contacto, sobre todo en el grupo de material de estudio de doctor Sergio Arellano Rabiela, en las páginas del Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos y algunas otras redes sociales para poder seguir discutiendo. Si de algo sirve la generación de ideas, lo haremos con mucho gusto. Seguiremos en la trinchera y seguiremos defendiendo y seguiremos debatiendo y acudiremos a todos los lugares que sean necesarios para hacer valer que los derechos humanos no se negocian, que los derechos humanos no es para la gente a libre albedrío. Para saber derechos humanos tenemos que humanizarnos, tenemos que sensibilizarnos. Los derechos humanos no son solamente la parte teórica, jurídica, doctrinal o jurisprudencial. Los derechos humanos se tienen que ver de manera multidisciplinaria, bajo perfiles sociológicos, bajo perfiles filosóficos, bajo perfiles éticos, bajo perfiles de carácter de convencionalidad, etcétera, donde podamos tener una idea clara de lo que estamos hablando. Estoy hablando de dignidad humana, estoy hablando de valores humanos, estoy hablando de la esencia y naturaleza del ser humano que tiene derecho a exigir que se respete su vida, que tiene derecho a pedir que se le trate con dignidad, que tengo derecho porque están consagrados. Si no se respetan, entonces no digamos que en México hay derechos humanos. Acabemos con esos discursos políticos y acabemos con esa teoría y esa doctrina que nos enamora cuando la leamos. Si los derechos humanos no tienen una utilidad práctica y realmente estamos viendo que las personas dejan de sufrir, que las personas realmente se atienden a estos derechos prioritarios ahorita con la emergencia sanitaria de la vida, entonces sería otro cantar. Pero mientras estén muriendo personas, mientras no se defienda la dignidad de las personas, mientras el Estado haga lo que se le dé la gana y existan interpretaciones que justifiquen que matar personas, en este caso concreto del COVID, sea justificado, sea ajustado y que están haciendo lo correcto. Eso no es hablar de derechos humanos, es hablar simplemente de argumentos para justificar un actuar que jamás va a poder tener como punto de justificación el que las personas mueran y el que las tratemos contrarios a su propia dignidad humana. Estoy a sus órdenes, las preguntas que sean necesarias, con mucho gusto las contestaré. Daremos puntual intervención a las personas que piensen diferente, es muy válido, obviamente las ideas pueden tener confrontaciones y es muy válido y en el ámbito del respeto escucharemos tanto críticas como sugerencias y comentarios. Pero creo que aquí simplemente terminaría con un aspecto fundamental. No son negociables los derechos humanos, sobre todo tratándose de la vida en el caso del COVID-19. Kofi Annan decía que los derechos humanos son nuestros, hay que vivirlos, hay que protegerlos, hay que hacerlos valer, son nuestros. Pues muchas gracias, realmente la idea, insisto, era platicar un poco sobre lo aberrante que es esta guía bioética. Por favor, léanla, analícenla, llegamos a algo por defender la vida. Muchas gracias por haberme escuchado. Buenos días.